Hola, hola, excelente día para todos. Mi nombre es Edgar Ruiz y le damos la bienvenida a un nuevo programa de Poco Floro. En esta oportunidad tenemos a una candidata del partido Alianza Electoral Venceremos, partido presidido por el candidato a la presidencia Ronald Atencio. Nuestra invitada del día de hoy es candidata a la Cámara de Diputados. Ella es arquitecta de profesión, así que sin más floro le damos la bienvenida a Olinda Emperatriz Valdés García, a quien la recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida Olinda, gracias por venir. Bueno, gracias Edgar por esta invitación. Yo creo que es importante que los candidatos vayamos a los diferentes espacios, grandes, pequeños, porque siempre hay una audiencia a la cual llegar para que sepan también cuáles son nuestras propuestas. Muy bien, Olinda. En Poco Floro intentamos, o bueno, te voy adelantando, más que una entrevista que hiciéramos que sea un conversatorio, porque queremos conocer a nuestros candidatos, además de sus propuestas, el lado humano de nuestros candidatos, ¿no? Entonces, quisiéramos que te dirijas a todo el auditorio de Poco Floro y nos cuentes, para las personas que ya de repente te conocen, aquellos que te están apoyando, aquellos que no han decidido todavía de repente su voto, o incluso a los que todavía no han tenido oportunidad de conocerte. ¿Quién es Olinda Valdés? Cuéntanos, por favor. Bueno, mi nombre es Olinda Valdés y mi mamá me vino hasta acá para dar a luz porque ella era profesora en el interior de la región La Libertad, en la zona de Otusco, Chuquizongo, Guaranchal, caserío de Pampa Hermosa Alta. Y es ahí donde yo he dado mis primeros pasos, he aprendido a trabajar desde muy pequeña, a cosechar desde los 4 años, ¿no? En el ámbito andino siempre los niños estamos involucrados con el trabajo. Y bueno, de ahí he estudiado hasta segundo grado de primaria en mi colegio, en el caserío de Pampa Hermosa Alta, y ya he venido a Trujillo a estudiar lo que me restaba, en este caso educación primaria. Fui alcaldesa escolar a los 9 años en mi querido colegio Mauta, que queda en mi barrio de Aranjuez. Y después en secundaria he estudiado en el colegio César Vallejo, donde he participado en diferentes organizaciones culturales, como en este caso Poesía Joven, también en el ámbito de encuentro de bibliotecarios, fiscales escolares, en líderes liberteños también, organizado por ADI, donde justamente he conocido muchas provincias de la región de Libertad en secundaria por el encuentro de líderes escolares. Y bueno, terminé también ganando un premio dominado, Premio Nacional de Poesía a los 16 años. También hemos formado parte del concurso regional de integración liberteña, organizado por ADI, quedamos en segundo puesto en mi colegio. Y bueno, hemos sido parte, creo, importante también de querer construir una alternativa diferente socialmente hablando. A los 15 años me volví voluntaria de Cúrame, hacíamos voluntariado en el hospital y después ya en la época universitaria más o menos me retiré como a los 19, 20 años para seguir con mi carrera y ahí he sido dirigente estudiantil, donde gracias a eso también conocí a Merly, a muchas chicas de la UNT y también de otras universidades privadas que nos organizamos en la Asociación Femenina Estudiantil del Perú, porque recordemos que también las mujeres estudiantes tenemos un problema dentro de las universidades que es el tema del acoso, ¿no? Y también el tema de que, entre comillas, a cambio de favores sexuales, quieren los profesores cambiarte una nota. Entonces nosotros luchábamos contra eso también, contra una problemática que lamentablemente aún existe en nuestro país. Por ahí te podría mencionar más o menos cuál ha sido mi trayectoria. Claro, gran participación desde épocas de la educación primaria, ¿no? Sí. Nos contabas, ¿no? Mira, qué bien. Tus compañeros de las instituciones donde has estudiado, tanto en primaria como secundaria, ya tomaron conocimiento de que su compañera Olinda Valdés está participando como candidata para diputada por la Libertad, ¿o todavía? Algunos días se están enterando, otros se van enterando en el camino, porque recordemos que los algoritmos, por más que los tengas agregado en Facebook, no a todos les llega la noticia, pero igual, o sea, la gente que sabe que soy candidata lo recibe con cariño, con alegría. Hay hoy día, por ejemplo, es una chica, Cintia, que me estuvo ayudando con un flyer y le digo, me dice, Olinda, no te preocupes, o sea, yo te ayudo porque sé que eres de tal manera, ¿no? Y también es importante, en este caso Cintia está siendo dializada desde hace 3 años,
está esperando también un trasplante de hígado, y ahí nos damos cuenta de la deficiencia que tenemos dentro del sistema de salud pública, ¿no? Porque las operaciones o las hacen en Chiclayo y todos los demás hospitales de Lima. Entonces no tenemos tampoco en el norte del país, o sea, solo tenemos un hospital. Y lamentablemente yo creo que por falta de interés de políticas de Estado es que vivimos de esta manera, ¿no? Entonces yo no quiero que más jóvenes, ni más personas mayores, ni jubilados tengan que pasar la precariedad que hoy vivimos dentro del país, y por eso también me presento como una opción política, porque somos personas nuevas queriendo hacer bien las cosas, como dicen, que es lo que necesitamos en nuestro país, en verdad. Ciertamente, Olinda. ¿En qué momento dirías que tuviste ese ánimo de iniciar tu vida política, o en qué momento lo iniciaste? ¿Fue de repente cuando eras estudiante de primaria, secundaria, o de repente ya en la universidad te despertó ese interés? Bueno, en verdad, yo creo que toda la vida he hecho política, o sea, estando en el colegio gestionaba plantas, me organizaba con la PAF, hacíamos cosas para mejorar nuestro colegio, ¿no? Es parte de hacer ahí una incidencia. Pero ya una vida política partidaria como tal, creo que me comenzó a nacer en la época universitaria, después de dejar el voluntariado, porque si bien es cierto, cuando tú eres voluntario tienes una irradiación de cierta cantidad de personas a las cuales puedes ayudar, ¿no? Pero tú necesitas, las políticas de Estado tienen una irradiación masiva a 30 millones de personas. Entonces ahí te das cuenta que si bien es cierto, es una gran labor el ser voluntaria o voluntario, es importante que nosotros, la gente que realmente tenemos una convicción política real, entremos a disputar el poder político, porque lo que se juega en nuestro país son millones de vidas. Y bueno, yo creo que ahí nació entre secundaria y la universidad. En secundaria ya tenía interés, la verdad, ya tenía interés. Estaba buscando un espacio. De hecho, encontré un espacio que no era partidario, pero era un espacio muy interesante que se llamó Cumbre de las Uniones, donde nos uníamos Colegio San Juan, la UE, el Modelo, mi colegio, a veces el Gustavo Reyes, y hacíamos actividades en conjunto. Entonces también nos autoorganizamos y llamamos a Cumbre de las Uniones, porque todos los que habíamos ganado alguna alcaldía o estábamos metidos, y se llamaba Unión Vallejiana, Unión y Fuerza Canaria, todos teníamos el nombre de Unión, entonces ya nos pusimos Cumbre de las Uniones. ¿Y en qué momento llegas a formar parte de Alianza Electoral Venceremos? Bueno, yo soy en verdad como invitada dentro de la Alianza Electoral Venceremos. Sí, soy invitada, he tenido el honor de que me den el número 1. Yo creo que es importante que las personas jóvenes y que queremos cambiar la política también seamos una prioridad dentro justamente de los partidos que tienen una propuesta de cambio, ¿no? ¿Y cómo va la campaña? ¿Ya has tenido oportunidad de visitar a algunas provincias, entiendo yo, de La Libertad? ¿Cómo has percibido a la gente? ¿Has podido de repente recoger la problemática de cada lugar? Sí, recientemente he estado en Huamachuco, Santiago, también he estado en Guaranchal, Otusco, he ido por Cascas, donde en Cascas claramente la problemática es una, que el Estado le prometió, mejor dicho, al gobierno regional una carretera la cual no se construyó, o sea, solamente hicieron una pequeña capa asfáltica de menos de 2 centímetros, y ya eso con las lluvias todo ya no existe esa capa asfáltica, entonces es un engaño, ¿no? Dan falsas expectativas a la población. Segundo, el tema de que se cayó un puente, que ya no es la primera vez que se cae, cuando lo estaban construyendo ese puente se cayó, entonces ya la gente estaba bastante molesta, ¿no? De que lamentablemente se haga una política de Estado en el escritorio y no justamente en campo, y al final perjudica sobre todo a las personas, a los productores de palta, a las zonas de Ayapuyo, Cospán, ¿no? Que ya queda en Cajamarca porque es la única vía de conexión. Y también he estado en la zona de Guaranchal, en la zona de Lajón también, que lamentablemente tenemos ahí a la población amedrentada en este momento porque se manejan ciertas especulación, que hay mafias que están dentro de la zona porque están explotando justamente, en este caso, carbón, y se adueñan de ciertos territorios, atemorizan a la población, no permiten que las rondas campesinas se sigan organizando, son grupos armados, entonces ya se vuelven zonas liberadas donde, a pesar de tener ahí una comisaría, parecen que estuvieron policías de adorno, ¿no? Y esa es la realidad de nuestro país. También en mi zona, en la zona de Guaranchal, hemos encontrado una problemática grande, que es el tema de que los jóvenes están no terminando la universidad, el colegio,
y su opción más cercana es ir a la mina, ¿no? Y trabajar ahí porque es lo que económicamente más rápido te da. Pero hay una queja en general de los agricultores que el Estado no les pone interés. Ellos siempre son la última rueda del coche. Entonces también como política de Estado para Venceremos es una prioridad el tema del incentivo agrario, ¿no? Tan importante para nuestro país porque de ahí comemos, de eso se sostiene básicamente la vida humana. Y en general, bueno, en la zona de Santiago de Chuco, quejas por el tema de las carreteras, todas las carreteras están con hueco, igual en Huamachuco, cerca también para llegar. Básicamente el problema son las vías que están, no sé si la palabra es decir mal hechas, o bueno, no lo sé, pero el hecho es que se han malogrado cuando no deberían, ¿no? No deberían estar en buen estado. Entonces la gente está sintiendo eso, ¿no? Y también siente justamente un hartazgo. Y por otro lado también nos mencionaron en la zona de Huamachuco que ellos están preocupados por la concesión que se han dado en la zona de las lagunas de Huaylillas, que es donde ahí hacen la canalización para el agua potable, ¿no? Para el agua donde ellos subsisten. Es una zona de hecho de reserva que tiene los caminos del Inca y que tiene mucha variedad, en este caso también de plantas, ¿no? Y que deben ser estudiadas. Entonces estaba viendo ahí un convenio, en este caso con la Universidad Nacional de Trujillo, para poder hacer eso, pero también es una amenaza el hecho que eso esté teniendo ya una concesión de explotación en cabecera de Cuenca. Claro. Olinda, y ustedes como partido, en este caso Olinda Valdés, ¿qué plantearía como solución ante la problemática que nos acabas de comentar? Porque nos comentas que habías detectado deficiencias en las vías, en las carreteras, problemas agrarios, el tema de la deserción educativa, nos comentabas el problema que ha traído la desorganización o la desatención del Estado ante la explotación minera. Entonces, ¿qué nos traería Olinda para todos los liberteños? ¿Qué nos ofrecería como forma o solución para estos problemas? Lo que pasa es que hay leyes que yo creo que ya han debido solucionar el problema, pero que están de adorno en nuestro país, que simplemente no se cumplen. Existe el decreto ley número 100, donde dice que, en primer lugar, no se puede explotar no podemos poner en riesgo nuestra seguridad hídrica, por lo tanto, ni siquiera se debería haber concesionado la zona de Huaylillas, donde están atentando justamente el agua que va hacia Huamachuco, ¿no? Por otro lado, en la parte del sector agrario, nosotros lo que queremos es justamente el seguro agrario, darle oportunidades al agro en el sentido de créditos a bajo costo, generar un mercado también en el exterior a los pequeños agricultores, porque no es posible solamente la agroexportación tenga mercado y que ganen, y nuestros agricultores que a través de una asociatividad también hacer una transferencia tecnológica, una capacitación para que si nosotros te damos el préstamo, ver que eso sea rentable, de manera que tú me puedas pagar, sea retribuido del Estado y que otras personas se beneficien de eso, y también al mismo tiempo que tú obtengas ganancia y una calidad de vida, ¿no? Para que tus hijos puedan seguir estudiando y seguir saliendo adelante. Eso es por un lado en el tema agrario. Por otro lado, nosotros consideramos, si potenciamos el tema agrario, los jóvenes ya no se van a ver inmersos a ir más rápido, en este caso, a lo que te da, ¿no? Tenemos el tema de la minería. Entonces, sería un segundo plano, porque recordemos que una persona que no utiliza pues lo adecuado, ¿no? Y entra un socavón, entonces está constantemente absorbiendo este carbón que se te mete a los pulmones. Entonces tu tiempo de vida es menor. Entonces los chicos están arriesgando su vida básicamente por conseguir un trabajo donde te están pagando, entre comillas, un poco más, ¿no? Y eso les permite a ellos gastar y tener una dinámica económica, y por eso están yendo a eso. Entonces, si nosotros solucionamos el problema del agro, que el agro se vuelva rentable, vamos a tener a menos personas que quieran justamente ir a trabajar, en este caso, a las minas sobre todo, ¿no? Informales. Y también para el tema de deserción escolar, yo creo que deberíamos seguir potenciando el tema de las becas. A mí me parece muy mal que el Congreso y en este caso el Ejecutivo estén quitando las becas a los jóvenes, porque en este momento nosotros vivimos una crisis de oportunidades, ¿no? Y darle una prioridad justamente a los jóvenes es importante para mí como una candidata, creo que la candidata más joven a diputada de la región de La Libertad. Entonces, en ese sentido es que nosotros pensamos justamente que nuestras políticas
políticas de Estado no son aisladas, ¿no? Sino son en un conjunto. Y por otro lado también en la zona de Guaranchal, por ejemplo, tenemos ahí el puente Infernillo y de la zona también de la Guitarrilla. Entonces el puente Infernillo, el gobierno regional prometió construirlo hace 8 años, hasta el momento no se hace y encima ya se lo lleva arriba el puente. También, ¿no? Ahí la zona de la carretera está muy mal, entonces nosotros necesitamos 2 cosas. Una, terminar con la corrupción, porque que esas carreteras estén de la manera que están no es día gratis. De hecho, yo les invito a pensar a todos los votantes que así como te dan, ¿no? En la campaña, porque ellos se gastan millones, es el dinero que te están robando de las carreteras, de acá también, de las pistas, de las veredas, porque son esta la gestión que está saliendo y los que pretenden ser quienes gobiernan nuestro país. Yo creo que ahí tenemos que nosotros ser claros y ser prácticos. No quiero que siga habiendo más corrupción, quiero que me solucionen mis problemas, por lo tanto no debería darle el voto a las personas que en este momento me están perjudicando. Recordemos que ahorita los pasajes de taxis han subido. ¿Y qué te dice el taxista? Que se le rompe el resorte, ¿no? De sus carros. Y por eso es que están subiendo el pasaje. O sea, por el mal estado de nuestras vías, por el mal estado que se encuentra Trujillo, es que tenemos una consecuencia directa en nuestro bolsillo desde que pagamos un taxi o pagamos, en este caso también, en los buses, ¿no? También necesitamos en Trujillo, por ejemplo, un sistema integral. Lamentablemente, por mirar a corto plazo, solamente se ha visto que se construyan bypass, pero ahora hay tráfico porque ya se está saturando. Pero si nosotros tuviéramos un sistema de buses integral, ¿no? Podríamos resolver ese problema, menor cantidad de tiempo, efectividad. Sin embargo, eso no se ha logrado en los últimos años porque tampoco se ha respetado el planeamiento urbano. Entonces, ahorita Trujillo no tiene un plan, de hecho, un planeamiento urbano, porque ese planeamiento va en conjunto la Municipalidad Provincial de Trujillo, quien lo dirige, y respecto al cumplimiento de qué cosas se van a ejecutar, qué proyectos son prioritarios para Trujillo, para poder tener un conjunto, ¿no? Ordenado y no tener una ciudad caótica. O nos volvemos Lima o cambiamos las cosas. Olinda, ¿y cómo podríamos solucionar, cómo podríamos materializar todo lo que tú nos estás comentando desde el legislativo? Porque como sabemos, son actividades u obligaciones que le corresponden principalmente a los gobiernos distritales, a los provinciales, regionales y hasta el gobierno central. Sí. Entonces, ¿cómo se trabajaría eso desde el legislativo? Mira, en primer lugar, nosotros tenemos ya que comenzar a no tener buses. En este caso, deberíamos tener buses eléctricos. Esa es una propuesta específica desde el plan de gobierno, en este caso de Venceremos. Pero esto tiene que legislarse una política especial que se llama, en este caso, de transición de las energías, en este caso de los combustibles fósiles, a energías renovables, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, nosotros podemos dar prioridad y también exonerar, o sea, si estos buses vienen a nivel internacional, decirle, en este caso, a las empresas, ¿no? De buses, te vamos a exonerar de los impuestos internacionales, de los aranceles, para que estos buses sean a menor costo y la población pueda disfrutar de eso. Para eso nosotros proponemos legislar justamente el tema de transición energética respecto a los combustibles fósiles, en ese sentido, que nos va a ayudar al medio ambiente y también nos va a ayudar a tener efectividad dentro, en este caso, del sistema de transportes. Eso es por un lado. Por otro lado, también es importante, en este caso, sabemos dentro de las problemáticas acá locales que tenemos, de hecho yo voy a tener el día de mañana en El Milagro un conversatorio con las personas también de la tercera edad, ¿no? Adultos mayores. Hoy los adultos mayores nos reclaman también espacios públicos, nos reclaman espacios de encuentro, te dicen, yo no quiero un asilo, yo quiero lugares donde nos reunamos, donde podamos tener una vida tranquila, ¿no? Porque hoy también nos están quitando la paz y la tranquilidad, la delincuencia y la injusticia en general, ¿no? Que existe porque hay una complicidad entre los policías y la delincuencia. Entonces, sobre todo en el norte del país, que ha sido donde más se ha desatado este problema social. Olinda, ¿cuál considerarías que es la propuesta con la que los liberteños deberíamos identificar a Olinda? ¿Cuál creerías tú que es la propuesta cumbre más conspicua que nos ofreces a los liberteños, con los que tú dirías, yo les ofrezco esto, así que voten por mí, porque si es que ustedes votan por mí, les traeré esto a todos los liberteños?
Yo creo que mi profesión es arquitectura y para mí es importante el acceso a la vivienda. Hoy los jóvenes no tenemos la oportunidad de acceder a viviendas a bajo costo y tampoco le es rentable al mercado privado, ¿no? Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Considero que es importante, de hecho el déficit de vivienda son de 2 millones de familias, hoy les faltan viviendas, o sea, viven de arrendar, básicamente. Entonces nosotros necesitamos priorizar, pero también dentro de ese marco darle una prioridad a los jóvenes, que los jóvenes también puedan adquirir viviendas a bajo costo para que puedan tener familia, para que puedan seguir avanzando, porque hoy la inestabilidad laboral, porque un mes te contratan, otro mes no nos permite tampoco a nosotros proyectarnos más allá. Mientras que si tienes una seguridad de tener por lo menos una casa donde vivir, nos va a permitir también en ese sentido desarrollarnos más. Eso es por un lado el tema de la vivienda. En segundo, yo propongo una educación científica, que no nos quedemos solamente en la educación básica que hoy tenemos. Necesitamos, si bien es cierto, que los jóvenes se tecnifiquen, que salgan también como antes era, necesitamos que esto esté ligado. Nosotros tenemos celulares, tenemos ya, como dicen, máquinas, ¿no? Y que ellos aprendan desde el colegio a solucionar justamente ese tema sería importante, ¿no? Tendría un mercado directo para que ya te está generando un trabajo, ¿no? Sales del colegio y ya puedes tener un trabajo en ese sentido. Entonces, la tecnificación y también potenciar, en este caso, los institutos técnicos, pero con una mirada holística. ¿A qué me refiero? Por eso es que nosotros hablamos de la industrialización del país. A diferencia de ser un país en desarrollo, en vías de desarrollo, que hoy es donde nos encontramos, es que pasamos de ser un país primario exportador, donde se van nuestras materias primas, a generar justamente bienes, ¿no? A generar recursos. Y hoy los recursos los tenemos. Tenemos cobre, tenemos plata, tenemos oro y tenemos litio. El litio es una cosa muy valorada en este momento en el exterior, en las Europas, porque todo tiene litio. Tiene litio en nuestros celulares, tiene litio en la computadora y tiene litio también, en este caso, las baterías que se utilizan para la transición energética de luz, para ahorrar otras cosas sobre todo, ¿no? Cuando se hace energía también eólica. Entonces, ahí la fuente de almacenamiento es el litio y hoy lo tenemos. Entonces, depende de una política de Estado nacional respecto al trato que tengamos el Perú con el exterior, tanto para generar el litio y por otro lado nosotros hablamos de este impulso a la agricultura, ¿no? Que le hemos llamado la segunda reforma agraria, donde consideramos que si tenemos Chancay, que los chinos nos traen todos los productos que tenemos dentro de nuestra región La Libertad y en todo el Perú, nosotros también podemos vender a los chinos y podemos hacer que los agricultores se agrupen y tengan justamente pequeñas cooperativas para que puedan, en este caso, también negociar con el exterior y poder, ¿no?, seguir saliendo adelante como país. Eso es lo que creo que me caracterizaría, en este caso, como propuestas de Olinda Valdés. Bien, Olinda. Y como Alianza Electoral Venceremos, ¿tienen alguna propuesta legislativa para combatir el tema de la delincuencia, que es algo que es muy latente hoy en día, ¿no? Se habló de terrorismo urbano, se trató de conceptuar en ese rubro, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día, pero la solución parece que no va por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué propone la Alianza Electoral Venceremos? En primer lugar, sí, se llamó terrorismo urbano y detrás de eso había una criminalización de la protesta, más no el tema de ir en contra de los delincuentes y de los extorsionadores y sicarios, ¿no? Hay que ahí también ser claros que hay políticas muy populistas, pero que en el fondo no solucionan el problema. Ahora, desde Venceremos nosotros tenemos un enfoque mucho más amplio. Una es que sí consideramos que sabemos que la policía está contaminada. Entonces, por lo tanto, vas a tener que filtrar quién sea tu servicio de inteligencia, por eso hablamos de un grupo especial del servicio de inteligencia para poder rastrear a las bandas criminales, ¿no? Detectar cuáles son las bandas criminales para ir y atacar el problema. Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros hablamos de potenciar las rondas campesinas, porque recordemos que es lo que ha funcionado también en la ruralidad y que hoy está reclamando la población, que son incluso más efectivas que la policía en solucionar los problemas. Entonces ahí consideramos que es un apoyo muy importante el tema de darle también seguridad jurídica a las rondas campesinas, porque hoy las rondas urbanas no tienen legislación, o sea, no tienen una política, solamente
como política existe las rondas campesinas dentro de las leyes, no las rondas urbanas. Entonces, ahí queremos ampliar esto. Por otro lado, también consideramos que si nosotros no generamos espacios de encuentro de los jóvenes, no generamos cultura, no generamos deporte, espacios de desarrollo, nuestros jóvenes, una, se van a perder, y la otra también está enfocada en el tema de censar, ¿no? Saber en dónde están ubicados nuestros jóvenes que no estudian y no trabajan, y darle dos opciones. Una, o entras a este instituto público que yo, Estado, te estoy dando para que me escojas tales carreras y puedas estudiar, o lo segundo, ¿en qué trabajo te gustaría insertarte para que de alguna manera en un CEPRO te enseñemos de manera que tú puedas ser insertado laboralmente, ¿no? De esa manera vamos a generar oportunidades, vamos a generar justamente una menor brecha para que sean captados lamentablemente por las mafias de hoy, que son la delincuencia, ¿no? Entonces nosotros hablamos de un enfoque holístico y también nos debemos preocupar por nuestros niños y nuestros adolescentes, porque hoy los sicarios están siendo captados desde la adolescencia. Entonces ahí tenemos también una ausencia del Estado, pero también nos damos cuenta que hay una problemática mucho más profunda, que viene el tema de familia, el tema de que los niños no tienen tiempo tampoco para verlos, padres separados, una mamá soltera que tiene que ir a trabajar y a sudar las cosas y salir el día a día, pero que al mismo tiempo termina encargando justamente a este niño, y socialmente nosotros no hemos dado ese abrazo de cuidar a los otros y de no permitir, ¿no?, que terminen justamente en las bandas delincuenciales. Entonces, la complejidad que hoy vivimos en el país es un estado también de descomposición, no solamente de la estructura de crisis, sino también de la estructura social. Entonces, lo que vemos en la delincuencia creo que es un síntoma social de que hay un problema mucho más allá, hay un problema de país, y es una manera también de darnos cuenta que hay una política pública de exclusión y hay un problema de oportunidades. Y si nosotros no atacamos la raíz del problema, simplemente lo que vamos a hacer es seguir sufriendo esto constantemente. Y también es un problema idiosincrático, y la cantidad de población que tenemos. Porque tú te vas de Lima, bueno, pasa Sica, ¿no? La zona del sur es completamente diferente. O sea, los índices de delincuencia son mucho menores, no son de la misma manera. Por la cantidad de concentración y también, de gente. exactamente, viene ahí el tema de la cantidad de concentración de personas, porque nosotros, Piura, tenemos más de 1,5 millones de... Y sobre todo por el movimiento económico que hay en determinados lugares. Creo que ese es el mayor atractivo para la delincuencia, ¿no? Sí, claro, si no creo que no se hubieran ido a patas, si no hubieran sabido que ahí se está moviendo plata. Así es. Bien, Olinda, cambiando un poquito el tema, es evidente que este año se eligen ya 2 cámaras, ¿no?, dentro del Congreso. Personalmente, la apreciación de Olinda, ¿estás de acuerdo con esta división en el Congreso, esta bicameralidad? Bueno, yo creo que lamentablemente el Congreso ha cambiado absolutamente las reglas del juego a su conveniencia, porque hoy el 80% de los congresistas está yendo por los partidos políticos tradicionales a reelegirse. Esa es la realidad, por eso es que han cambiado las reglas del juego. Sin embargo, yo creo que para eso se debe someter a un referéndum, a una consulta, si el pueblo no está de acuerdo con en este caso, con estas 2 cámaras, ¿no? Me parece a mí la parte más importante. Personalmente no estoy de acuerdo que hayan cambiado estas reglas del juego. Sin embargo, tampoco podemos dejar el espacio libre a que ellos solitos se presenten y tampoco disputar, ¿no?, este proceso político que es tan importante para nuestro país, los cambios sociales, ¿no?, que son impostergables. Olinda, al respecto, el año pasado hubo una iniciativa en el Congreso de un aumento salarial para los congresistas. Y algunas personas alzaron su voz de protesta, naturalmente, porque se pretendía o se pretende que se eleve la remuneración, el pago congresal, a un monto de 35,000 soles, tratando de equilibrar o alcanzar al monto que ganan los jueces supremos titulares, ¿no? Entonces, actualmente un congresista está ganando aproximadamente 29,000 soles. ¿Cuál sería tu opinión al respecto de este intento de aumento salarial? Ya se aumentó la presidenta el año pasado.
Mira, a mí la verdad me parece muy sinvergüenza la cantidad de aumentos que han habido dentro del presupuesto, en este caso del Congreso de la República. Antes el presupuesto era de 800.000, pasó a 1.300.000 y ahora es 1.800.000. Entonces, en primer lugar, yo creo que ahí evaluaría, ¿no? Ese dinero, ¿para cuántas becas de los jóvenes estoy perjudicando? ¿De dónde estoy sacando el dinero? ¿Qué estoy desfinanciando para poder aumentar, en este caso, las dietas que se están dando hoy en día los congresistas? De hecho, yo creo que una propuesta de ley va a ser justamente el que se baje eso, pero no solamente eso, sino que hoy el Estado le está pagando a los congresistas un seguro privado. Y eso considero que está mal, porque si nosotros como ciudadanos de a pie tenemos que esperar las colas del MINSA, tenemos que esperar las colas de salud y que nos llamen, también los congresistas deberían esperar para que entiendan que si ellos no mejoran la política pública, también pueden ser el día de mañana uno de los que posiblemente se pueda morir por una falta de atención. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que eliminar los privilegios que están teniendo los congresistas y que aleja también de los sentires de la población, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, si recordamos, los alcaldes no ganaban un sueldo, ¿no? Hace muchos años atrás. Entonces, ser alcalde también era por un tema de convicción, también en los centros poblados, a los alcaldes. Un tema de honor, claro, ¿no? Un honor de servir, ¿no? Así es. Sin embargo, en los últimos, creo que 30 años dentro de la política peruana, ha habido este desfase de simplemente querer servirse, de cada vez querer copar más cosas, ¿no? De manera sistemática, y la cantidad de dinero que se nos va en corrupción nos permitiría a nosotros financiar también casas, nos permitiría financiar colegios, hospitales, ¿no? Entonces ahí tenemos que atacar un punto álgido. Y otra cosa, ¿no? También hay que recordar que la extorsión nos perjudica, porque cuando a ti te están extorsionando un hospital, un colegio, sobre todo un bien público, lo que pasa es que el empresario no te va a ahorrar su bolsillo, el empresario le va a sacar material a lo que está construyendo, y eso pone en peligro que en un movimiento telúrico eso se caiga, porque también ahí, o sea, el culpable es una cuestión sistemática, es una tras otra, ¿no? Entonces, si no tenemos ese nivel de conciencia y pensamos que nosotros solitos estamos bien y que vamos a salir adelante solo nosotros solos, dejando aislado a las demás personas que están excluidas socialmente, no vamos a poder avanzar como sociedad. Y hoy el Perú merece justamente ser un país distinto, ser un país de esperanza, y que los jóvenes salgan adelante como eran nuestras expectativas cuando estábamos en el colegio y nos prometían que éramos esa promesa del país. Así es, Olinda. Olinda, y al respecto a la cantidad de partidos políticos que se han presentado en estas elecciones, ¿no te parece que llegan a confundir al elector? Sí, claro. Bueno, yo creo que la cantidad de partidos políticos que hoy se presentan es un síntoma más del sistema en el cual vivimos, ¿no? Entonces, una es que nadie se quiere juntar con nadie. Creo que somos, la única alianza donde por lo menos unos partidos se han juntado. Muy pocas son las alianzas que se han podido juntar con otros. Y lo otro es también te das cuenta del ánimo de copamiento, ¿no? Y cómo el sistema va generando esta crisis sistemática. Nunca se sale en verdad de la crisis. Se le llama crisis política, pero yo creo que es una crisis estructural, es una crisis económica, es una crisis de sistema, donde la gente ya está harta, o sea, va a ir a votar, pero dice, yo no sé por quién votar, es demasiada, esa cartilla me abruma, ¿no? Entonces, ya ahí ya no sabemos si realmente se va a ejercer un voto fidedigno, ciudadano, si hay una elección real, o simplemente estamos yendo a las urnas a hacer un saludo de la bandera frente... Como a cumplir, ¿no? Para evitar la multa. Sí, lamentablemente ese es el estado en el que ahorita estamos viviendo. ¿Qué se viene, Olinda, en tu campaña? ¿Tienes planeado visitar algunos otros lugares? Nos comentabas que ya has visitado algunos. Para que el público te pueda esperar, de repente ya has despertado el interés, el ánimo de algunos seguidores, para que puedas anunciarles dónde estarás de repente más adelante. Sí, claro. Este sábado voy a estar en Huamachuco, el domingo voy a estar en Curgos, luego esos días también vamos a estar en la zona de Huamachuco. Después estamos evaluando entre Culcán y la zona de Otusco, porque también nos están reclamando de mi zona que tenemos que hacer un recorrido del interior, pero que está confirmado el día 4 de abril, es el cierre de campaña aquí en la región de La Libertad. Va a ser en Chao Virú, en la plaza de armas de Chao. Entonces están todos invitados. Viene nuestro candidato presidencial Ronald Atencio, a quien tenemos justamente una gran estima. El día 15 también voy a estar en Chepén por la mañana en un club deportivo.
Muy bien, Olinda. ¿Cómo te verá la gente? Seguramente vas a presentar un meeting. Vamos a ver a Olinda de repente bailando, como ha ocurrido con otros candidatos, o subido de repente en un carrito heladero, o cómo se presenta Olinda ante su público liberteño. Bueno, yo me presento siempre con un volantito y una propuesta, ¿no? Explicándole qué es lo que queremos del país y también, ¿no? Presentándome como persona, más allá de dar algo, que si bien es cierto, yo a veces sí regalo mis calendarios para que recuerden sobre todo la hojita, porque a veces el volante solamente se desecha, ¿no? Entonces necesitamos fijar justamente el voto, que la gente nos recuerde, las 3 hojitas. Y bueno, estamos primeros en la cédula. Y por eso estamos haciendo esa estrategia, pero como digo, ¿no? Siempre van a ver presentándome con mi polo que dice Olinda Valdés o con un número y las 3 hojitas de venceremos. Y siempre estoy en las calles, en la zona donde me invitan, donde necesitan o donde también quieren decirnos cuáles son nuestras demandas o cuáles son los compromisos que nosotros tomamos con la población en caso lleguemos, en este caso, a ser diputados. Olinda, te pediría en este momento que te dirijas al público de Pocofloro. De repente hay algunos a quienes les has despertado la curiosidad por averiguar más sobre Olinda, informarse más de las propuestas que nos está trayendo Olinda. ¿Por quién hay que votar? Para quienes todavía tienen esa duda, ¿por quién hay que votar este 12 de abril? Este 12 de abril tienen que marcar las hojitas de venceremos, estamos primeros en la cédula y escribir el número 1 para votar por Olinda Valdés. Pueden encontrarme en mis redes sociales como Olindiando o como Olinda Valdés, ahí van a poder ver todo el trabajo político que estamos haciendo y bueno, es austero, pero es justo y creo que es necesario que hoy los jóvenes disputemos el poder político si queremos cambiar el futuro de nuestros hijos, de nuestros hermanos, que hoy tanto lo necesitan tener oportunidades. Somos esta nueva generación que lo está disputando todo y que quiere realmente y tiene la convicción firme de cambiar las cosas. Y no se olviden de seguir a Pocofloro también. También. Vamos ahí, vamos a hacerle esa campaña. Muy bien, Olinda, muchas gracias por venir, te agradezco la disposición que tuviste. Parece que es un poco difícil poder captar a algunos candidatos porque entiendo que están en este trabajo de poder reunirse con sus partidos, con las presentaciones que ya tienen programadas. Así que muchas gracias por hacerte de un tiempo y compartir con nosotros tus ideas en este pequeño espacio. Bueno, gracias a ti también por la invitación. Es grato, en verdad, ir a todos los espacios. Yo creo que las personas que tenemos una convicción política y que no le tenemos miedo básicamente a incomodar o que nos incomoden, vamos a ir a todos los espacios que nos invitan. Muy bien, amigos, este fue el nuevo programa de Pocofloro. No se pierdan, no se olviden de seguirnos en TikTok y YouTube para que puedan seguir las siguientes entrevistas. Muchas gracias y hasta pronto.